ante todo agradecer la presencia de todos ustedes esta tarde para la presentación del libro de la profesora Teresa Armentadeu, Jueces, Fiscales y Víctimas en un proceso en transformación. El agradecimiento especial a la profesora Teresa Armentadeu, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Girona y profesora de nuestra maestría en Derecho Procesal desde hace ya varios años, así que ya es de la casa. Para nosotros es un verdadero honor y placer tener la oportunidad de estar aquí en la presentación de su libro. Me acompañan en la mesa el doctor José Neira, que es juez de la Corte Suprema de Justicia de la República, la doctora Fanny Quispe, que es fiscal en lo penal, y la profesora Raquel Imay, que es profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el área de Derecho Procesal, en varios cursos del área de Derecho Procesal. Decía que esta noche vamos a presentar el libro Jueces, Fiscales y Víctimas en un proceso de transformación, una obra crítica de la profesora Armenta, que incorpora elementos de derecho comparado, de dogmática, en un tema que además para mí siempre es muy grato leerla, y es en esta relación, tensión, acercamiento que existe entre el proceso civil y el proceso penal. Entonces, revisar el libro recordaba que creo que la primera conferencia que escuché, si no recuerdo mal, o en algún congreso colombiano de derecho procesal o en algún congreso iberoamericano de derecho procesal, fue precisamente sobre la delgada línea entre el proceso civil y el proceso penal, y este libro se ubica precisamente en esas reflexiones. Además, en cómo estos acercamientos, y también me gusta el símil, hace que los guiones de los procesos, aquí estoy citando a la profesora, los guiones de los procesos cambien y que los actores los actores de los procesos tengan que adecuar sus conductas, sus poderes, sus facultades a los guiones que las nuevas tendencias en los procesos civiles y en el proceso penal las orienten, ¿no? Hace un símil teatral entre los actores del proceso y los guiones y el modo como deben comportarse o la mirada crítica sobre los nuevos roles que van teniendo cada uno de los actores, y se ocupa, como expresamente dice en la presentación del libro, de tres: jueces, fiscales y víctimas, que se ocupa ya de tres grandes actores. Me toca a mí moderar esta mesa y voy a ceder el uso de la palabra en primer lugar a la profesora Raquel Imay para que comience ella con la presentación de ella. Muchas gracias, profesor Giovanni Priori, y buenas tardes con todos los presentes. Buenas tardes, profesora Teresa Armentadeu. Es para mí, un honor y bastante privilegio poder compartir esta mesa con grandes procesalistas a quienes pues siempre he leído desde mi época universitaria. En esta oportunidad estoy aquí para tener el agrado de poder presentar el libro de la profesora Teresa Armentadeu, Jueces, Fiscales y Víctimas en un proceso en transformación. Este libro se caracteriza, en realidad, cuando lo he revisado, tiene muchos aportes, y quisiera hacer reflexión de algunos de los puntos principales, sin antes, por supuesto, agradecer la presencia de la profesora Teresa en nuestro país y, sobre todo, el agradecimiento por tener en nuestras manos este valioso aporte académico. En primer lugar, quiero resaltar esta importancia del aporte que constituye el libro en cuanto analiza desde una perspectiva teórica, pero también bastante crítica, los roles y las funciones específicamente de tres actores, si es que no protagonistas, de un proceso judicial, como lo son los fiscales, los jueces
y las víctimas. Es importante porque involucra el desarrollo y análisis de las funciones y los roles cambiantes de acuerdo a un proceso de reforma. Y el gran aporte es de que usualmente nosotros vemos el análisis de estas figuras dentro de un marco procesal específico, pero en el libro podemos encontrar ambos contrastes y comparaciones entre el proceso penal y el proceso civil, que creo que es un gran aporte, y sobre todo el contraste de analizar distintas reflexiones de ambos procesos y la intervención de estos sujetos en la reforma de estos. Eso como primer punto. Creo que es en ese sentido un valioso aporte no solamente para la academia, sino también para los operadores jurídicos que se describen en el texto. Como segundo punto, quiero sí abordar algunos de los temas o contenidos especiales del libro mismo. Como está dividido específicamente, me centro en el proceso penal. El libro desarrolla las reformas en realidad del proceso penal y cómo estos han impactado específicamente en los roles que han cumplido el juez. Una de estas instituciones es justamente la institución procesal de la conformidad. Creo que, ahí me voy a detener un poco en cuanto normalmente en nuestros sistemas procesales no estamos acostumbrados a analizar esta institución desde una perspectiva crítica. ¿Y cuál es el problema que presenta esta institución? Justamente es lo que voy a detallar a continuación y que muy bien ustedes seguro podrán consultar de mejor forma en el libro. Cuando nosotros hablamos de la institución de la conformidad, también nosotros, el proceso penal peruano, asume esta institución como la conclusión anticipada. El Código Procesal Peruano del 2004, y también es abordado por el Acuerdo Plenario 5/2009, realiza un tratamiento de esta institución, precisamente de fuente hispana, para referirse a lo que se vincula con las funciones específicas del juez respecto de esta institución. Normalmente las funciones vinculadas con esto se refieren a 3 puntos específicos, que es un control de la pena, un control de la calificación jurídica y de que el acuerdo haya sido voluntario. Si nosotros analizamos estos controles que se establece desde la perspectiva jurisdiccional, podemos apreciar, como bien lo detalla la profesora, que es un control meramente jurídico. Hasta ese punto podemos señalar de que ambos procesos, también el peruano, tienen ese tipo de restricciones para los jueces. Pero ¿cuál es el inconveniente? Es el cual se limita o se restringe la apreciación o el control jurisdiccional respecto a el sustento fáctico, es decir, respecto a los hechos que han sido ya acordados previamente entre la Fiscalía y el imputado. Se toman básicamente como hechos incontrovertibles, sin llegar a analizar qué hay detrás de los acuerdos, qué existe detrás de estos acuerdos de conformidad, si es que responden en realidad a un compromiso o una promesa de un beneficio o una advertencia de que en realidad pueda verse el imputado en una situación desventajosa frente al proceso. Y peor aún, se limita a el desconocimiento o el control de los hechos que están dados por probados. Este es un inconveniente porque en realidad se resta funciones a los jueces o se limita a esa labor o control meramente jurídico de esta institución importante que pues nace con una finalidad o valor de encontrar eficiencia, esta unión de eficiencia, celeridad y
un mecanismo de simplificación procesal o una salida alternativa o complementaria, como lo diría la profesora Teresa Armenta. Entonces, cuando nosotros tratamos esta institución, en realidad quizás hemos olvidado poner el foco en este control jurisdiccional que se está dejando de lado. En realidad lo que corresponde cuando nosotros leemos el libro es que hace notar esta crítica de los hechos, de la ubicación o del control jurisdiccional de los hechos respecto a esta institución. Y se pierde en sí la finalidad del proceso que se constituye como la búsqueda de la verdad o la determinación de la verdad, estando un paso atrás o dejando un paso al lado para priorizar este tipo de valores como la celeridad procesal. Entonces cabe pues una reflexión al respecto en cuanto al papel del juez en este tipo de aplicación de instituciones. No se podrían tomar en realidad como incontrovertibles los hechos sin mínimamente ejercer pues un control al respecto. Esto sobre el punto de la institución de la conformidad. Pero cuando nosotros analizamos el libro de la profesora, podemos encontrar el análisis de otro tipo de instituciones, como el rol del juez en la etapa de investigación. Nuestros códigos o nuestro sistema procesal penal, ya con las reformas que han venido surgiendo también en Iberoamérica, se tiene esa tendencia de ocupar el fiscal un rol protagónico en la investigación. Si bien esto no es tan discutido, o por así decirlo, es lo que señala el libro, lo que sí en realidad es necesario es ejercer el control respecto de esta acción que ejerce el fiscal. Entonces, este es otro punto importante respecto a la fase de investigación del proceso. Otro de los puntos que refiere el libro, el texto, podemos apreciar es la función jurisdiccional respecto a los límites que establecen los códigos para que el juez pueda disponer de medidas limitativas de derechos fundamentales. Pero normalmente se cuestiona, en el libro se cuestiona que solamente esta función esté vinculada con este control o adopción de diversas medidas limitativas, pero se deja de lado igualmente un control adicional de la función fiscal que podría tenerse en cuenta en mayor medida. Bueno, otro de los grandes aportes del libro, del texto que he podido revisar, es también el rol del juez dentro de la práctica probatoria y la alusión en el texto del anteproyecto al Código, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se describe bastante adecuadamente o de forma idónea esta posibilidad que el juez tiene de proponer las pruebas. Y se discute en doctrina justamente, existen posiciones a favor, en contra o integradoras de la lucha o la contraposición con el principio de imparcialidad. Claro que eso lo desarrolla el libro y creo que ameritaría pues un desarrollo de mi parte más extenso, pero lo voy a referir solamente de ese modo. Eso es en cuanto a los jueces. Cuando nosotros revisamos el texto, también analiza la función de los fiscales, ¿no? Es importante desde este punto de vista analizar. Si nosotros revisamos el libro, se hace un recuento de los antecedentes históricos de esta institución. Es sumamente relevante y algo que normalmente no encontramos en nuestros textos procesales, los antecedentes de esta institución, pero con miras a un examen o un papel o la modificación que ha venido surgiendo del rol que cumple el Ministerio Público actualmente. Se describe así, por ejemplo, estos antecedentes inmediatos en España, la relación del Ministerio Público y la democracia de los Estados Unidos,
la aplicación o el rol dentro de Europa continental del Ministerio Público y la conexión del Ministerio Público con los diversos principios de objetividad, de legalidad y promoción de la acción penal, que pues están bastante adecuadamente desarrollados. Y ya para finalizar, mi participación, solamente la última parte, en cuanto a la víctima, es bastante importante analizar un recuento histórico que también lo analiza y la profesora Montadeo y complementa su participación en esta tensión entre este modelo adversarial, ¿no?, de acusador-acusado y la exclusión de la víctima en este sistema, y por el contrario, esta exigencia de querer tener mayor participación a la víctima dentro del proceso. Analiza diversas legislaciones como Francia, como Italia, y a nivel iberoamericano como Chile y Colombia. Entonces, sin duda, es un valioso aporte que, creo que ya de por sí he podido describir solamente algunos de los puntos que contiene este valioso material, y estoy segura que su lectura, es imprescindible para nuestra formación. Agradezco nuevamente este espacio que me da y doy la palabra y agradecimiento a los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Raquel Imay. Ahora le cedo la palabra a la doctora Falinis. Buenas tardes a todos, buenas tardes aquí en la mesa. Buenas tardes, profesora Teresa, un honor para mí compartir esta mesa. Nos hemos formado leyendo las publicaciones de la profesora Meta Teu, y ahora estamos en la presentación de su último libro, la presentación mundial del libro Jueces, Fiscales y Víctimas en un proceso de transformación. Se presenta por primera vez en nuestro país, entonces realmente es un honor estar aquí. Bien, Raquel ha hecho un gran recuento del libro, así que a mí me toca quizás apuntalar, para no repetir algunas cuestiones de lo que significa esta obra para los interesados en este tema. Hace algunos años la profesora Andrea Tadeu se hacía una pregunta y decía, ¿es realmente necesario un fiscal instructor? Preguntaba, ¿no? Con el debate, con el tiempo, con el devenir, ¿no?, nos quedaba claro y decía, lo importante es la separación de funciones, ¿no? Porque en España tenemos la figura del juez de instrucción. Separar las funciones de investigar y separar las funciones de acusar, ¿no? Ahí lo importante, ¿no? Y ahora ahonda más, ¿no?, y eso nos lleva a la reflexión. Y nos dice, lo importante es ver el diseño del órgano encargado de la investigación, en este caso el fiscal, y ver los controles que tiene que tenerse a la acción penal, obviamente. Dentro de ese diseño, nosotros tenemos una constante, ¿no?, en el Perú, ¿no? Siempre hablamos de la autonomía del fiscal y hablamos de la jerarquía que se somete a un fiscal. Es posible conciliar ambos. Constantemente estamos en una tensión, ¿no?, y defendemos las autonomías del fiscal en un caso concreto, pero nos sometemos, decimos, a una jerarquía funcional. Este tipo de diseño que trata de cancelar, ¿no?, una manera de enfrentar los casos de manera autónoma, pues es una solución precisamente a ese diseño. Lo segundo es en torno a la separación de funciones. También nos queda claro actualmente que, por lo menos en nuestro país, que también tenemos que separar un poquito más. Ya no solamente basta separar la función de investigar y juzgar, sino que pensamos en separar la función de requerir de la función de decidir, ¿no? Y decimos, pues este ente que soporta la acción penal tiene que requerir, no puede él mismo dictar sus propias medidas que limitan derechos, tiene que requerir ante otro, ante un juez, ¿no? Y vamos nosotros ampliando la exigencia del principio acusatorio. Teresa, si me permites el tuteo. En este libro creo que desarrolla de manera bastante magistral, ¿no?,
una mirada comparada, como ya también ha dicho Raquel, perdón, viendo bajar una mirada magistral en torno al derecho comparado y a la posición del fiscal, que no es sencillo, ¿no? Tenemos tantos modelos de persecución, tantos diseños de torno del Ministerio Público, y en este proceso de transformación, ¿no? Se van en algunos lares se van imponiendo ciertos modelos, como en el caso de Latinoamérica. Para nosotros, en el Perú, significó un cambio sustancial, ¿no? La instauración de un nuevo rol del fiscal. Y aquí quisiera hablarle, no como profesora, sino como fiscal. Tengo 20 años de fiscal y he transitado por los dos modelos. Tanto el modelo, ¿no?, en el cual estaba supeditada a un juez de instrucción, pero al mismo tiempo soportábamos la acción penal. Y en los últimos 10 años, en este modelo en el cual nos encargan tanto la acción penal como la investigación. Y ustedes me dirán qué balance haces, ¿no?, como fiscal en esos últimos años en los que tengo esta experiencia. Y yo podría decir que el balance de la reforma es positivo, ¿no?, con todo lo que eso significa. No quiero decir que sea perfecto, ¿no?, con todos sus bemoles, con todas las críticas que podrían hacer. El modelo tiende a ser superior a lo que teníamos antes en torno a dividir este tipo de funciones y por consiguiente hacer un proceso más garante. El libro, y aquí voy a centrar mi comentario, centra en dos aspectos, o por lo menos transita en dos aspectos que me llamaron la atención, ¿no?, que es, por un lado, la búsqueda de la verdad y por otro lado, la relación entre fiscal y víctima, que está presente a lo largo del libro, que es la preocupación, ¿no?, tanto de Teresa como de aquellos que ven todos los procesos de reforma de justicia. Con relación a la búsqueda de la verdad, en el libro se nos da una advertencia que ningún modelo procesal debiera dejar de lado el principio de búsqueda de la verdad. Y aquí quiero citarlo textualmente. Nos dice Teresa: ninguna fórmula debería significar que la investigación se convierta solo en la preparación de la acusación y no en la búsqueda de la verdad para preparar el juicio. Sí. Igualmente, ¿no?, como fiscal penal, considero que cualquier modelo tiene que estar necesariamente centrado en la búsqueda de la verdad. Es decir, no es algo que podamos o que debamos renunciar, aun cuando existan modelos más eficientistas, ¿no?, que busquen imponer una condena de una manera más rápida, de una manera más célere, a través de una medida simplificativa. La búsqueda de la verdad es un principio sine qua non de un proceso. A veces tenemos claro que no vamos a conseguir la verdad, lo digo como fiscal. Y ustedes también aquí como abogados que están aquí, saben que no van a conseguir la verdad. Para un fiscal realmente le está diciendo la verdad. Los fiscales también podemos hacer hipótesis, pero será esa la verdad. Pero lo que sí tenemos claro es que la actividad de la investigación tiende a eso. Tiene por fin eso, es nuestro foco, es nuestro faro que ilumina la actividad fiscal. De lo contrario, en nuestros modelos no funcionaría la idea, ¿no?, de la objetividad fiscal. Como dice Teresa, la etapa de preparación al juicio es una etapa que tiene que discernir, ¿no?, saber que realmente estamos en posibilidades de llevar a alguien a juicio. Y eso solamente se logra buscando pruebas de cargo y de descargo, como hemos aprendido nosotros en nuestros primeros años de formación de fiscal. Lo podemos claudicar entonces a la búsqueda de la verdad en aras de eficiencia o de medidas simplificadoras del proceso penal. Tenemos actualmente en nuestro país también introducido ya varias instituciones de simplificación que también Teresa analiza en esta publicación, pero igualmente nos enseña
en esta importante publicación, que hay que buscar un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre este eficientismo que se busca con la simplificación y con la necesidad, pues, de satisfacer, ¿no?, la búsqueda de la verdad. Cuando hablo de búsqueda de la verdad, y disculpen que realmente me vaya de repente a una digresión, tiene que estar relacionado con la búsqueda de pruebas. No podemos buscar la verdad si no hay una actividad investigatoria. Y es por eso que insistía en la necesidad de preparar la función de requerir, ¿no? Cuando los fiscales buscamos pruebas, nos apasionamos con la prueba, podemos ir más allá si no tenemos un ente que esté indicándonos si es que se puede o no afectar derechos de las personas. Y es por eso que aquí la figura del juez de garantías, que también desarrolla Teresa, es un rol importantísimo en un diseño de un proceso penal democrático. Esto en torno a la búsqueda de la verdad, es decir, íntimamente ligado entonces a la búsqueda de pruebas. No funciona, creo yo, ningún modelo, si es que no existe pues este límite, como decía Teresa, comienza a las acciones, tanto penal como bien las acciones de investigación de parte del órgano requiriente. En cuanto a las formas de simplificación de la negociación, que también es necesario mirar en torno a qué límite va a tener el ente que puede decidir, que puede tener esa discrecionalidad, ¿no?, de negociar. Esta palabra a veces nos hablamos un poco más, ¿no? El fiscal negocia con el imputado. Y ahora ya está mucho más afianzado, porque en realidad hay una facultad, ¿no?, de sentarse a ver cuál es la mejor solución, no solo porque el imputado se quiera autoincriminar por una aceptación de cargos, sino porque es una salida pronta ante una evidencia delictiva de tal magnitud que hace que, o debiera ser, por el cual una persona acepta los cargos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tampoco ningún sistema de simplificación procesal soporta la idea de que no busquemos la verdad. En un modelo que cual respeta la presunción de inocencia, no podría tolerar, ¿no?, que un imputado acepte simplemente los cargos sin ningún elemento que respalde dicha situación. Con relación a la relación del fiscal con la víctima, que también, como les decía, es otro aspecto que me parece importante en la publicación que hace Teresa, desarrolla ella las nuevas tendencias que hay precisamente en España con relación a la participación de la víctima en el proceso. Y acá surgen nuevamente las preguntas, ¿no?, las dudas, cuando leí esa parte del libro. Nuevamente estamos renunciando a darle mayor participación a la víctima. En el Perú no nos hemos aventurado, ¿no?, a figuras de acosadores agresivos, no nos hemos aventurado a establecer mayores sanciones penales a la víctima, más que en algunos aspectos restringidos, etc. ¿Qué estamos nosotros en nuestro modelo aportando en torno a esta relación del fiscal con la víctima? De hecho, tampoco la mirada es tan desalentadora. Yo soy optimista, ¿no? En los últimos años, la relación entre fiscal y víctima se ha ido construyendo precisamente a partir de las reformas que hemos tenido en el sistema de justicia. Ustedes recordarán, el Código del 40 no tenía ni siquiera un capítulo, creo que ni siquiera un artículo dedicado a los derechos de la víctima. Ahora tenemos todo un conjunto de normas que establecen la participación de la víctima, sus derechos de la víctima, y se impone la necesidad de que el fiscal establezca una nueva relación con quien considera que es un testigo importante. Y esta relación se construye no solamente en torno a te necesito a ti como testigo, sino se construye en la necesidad de asistencia, en la necesidad de darle información en el proceso, de darle participación,
y algo también importante que es la protección. El Ministerio Público, por eso, que es el órgano encargado de tener una oficina de víctimas y testigos. La protección a la víctima es actualmente uno de los pilares fundamentales de los procesos penales modernos. Esta situación en torno al interés de la víctima también nos lleva a la otra parte que también la profesora Teresa reflexionaba. ¿Qué controles deben haber en torno a la acción penal? El fiscal se preocupa por la víctima, el fiscal puede aplicar criterios de oportunidad para la víctima. Yo soy fiscal investigador y cuando me dicen tienes que sentarte a ponerle a negociar al imputado con la víctima, es una competencia que hay que desarrollar, pero no estamos preparados, o no habíamos estado preparados los fiscales más que para investigar, procesar y acusar, ¿no? Con un diseño en el cual miras a la víctima buscando la reparación como una forma de solución del conflicto. Entonces el fiscal actualmente desarrolla nuevas competencias y creo que la víctima actualmente, a comparación de décadas anteriores, pues está siendo escuchada. Esta discrecionalidad del fiscal y también una crítica a la expansión que podría tener la discrecionalidad fiscal, la desarrolla también ampliamente y les invito a leer esos capítulos del libro, que son importantes en torno a hacia dónde estamos yendo. Es decir, tenemos que darle alguna discrecionalidad fiscal, sí, pero esto tiene que ser controlado, ¿no?, en modelos en los cuales queremos pues nosotros cautelar, ¿no?, los derechos de los sujetos intervinientes, aspectos de evitar pues caer en arbitrariedad. Quiero agradecer a Teresa por este libro. Al igual que en anteriores publicaciones, nos ilustra de manera clara, con gran conocimiento de instituciones procesales, la labor del juez, la labor del fiscal, de la víctima, en este tiempo de reforma. Quiero agradecer a profesor Giovanni Priori también, darle las gracias por esta invitación que me permite compartir mi experiencia desde el punto de vista fiscal, antes que de profesora, en esta importante presentación. Gracias. A continuación, le doy la palabra al profesor José Antonio. Bien, muchas gracias, profesor Priori, profesora Teresa Armenta. Un honor, gracias por la invitación y considerarme en esta mesa para poder dar algunas ideas sobre la obra de la profesora Teresa Armenta. Lo que pasa es que cuando escucho yo y leo alguna publicación de algún jurista de España, normalmente a lo que se refieren es a su ley de enjuiciamiento criminal de 1882 y a los cambios tienen que ver. Y nosotros acá, en toda Latinoamérica y Centroamérica, usted lo sabe, porque usted, sus libros, sistemas procesales, tanto el adversarial como el europeo continental, sabe la influencia del código en nuestro país. Acá hace cualquier cantidad de citas que tienen relación a eso. Nosotros tuvimos que cambiar el Código Procesal Penal. El nuestro, el antiguo, era una copia del Código de Procedimientos Penal de Francia. La única diferencia era que allá era en francés y acá era en español. Lo copiamos exactamente como si los problemas que hubieran en el Perú fueran iguales que lo que hay en España, como si nuestra cultura fuera igual que la de ustedes. Y entonces creo que para hacer un código procesal penal también hay que tener en cuenta la realidad social, ¿no? Entonces, claro, usted conoce muy bien lo que pasa en España, usted es una doctrinaria, conoce todos los sistemas procesales penales, pero acá estamos preocupados de lo siguiente. Estamos preocupados en que hay cualquier cantidad de delincuencia. Muchos se preocupan por la crimen organizado, pero pocos se preocupan por la delincuencia común, que es la que más hay, que es la que afecta al hombre de a pie, y hay exministros del Interior, directores de la policía que a cada rato salen a la televisión y dicen que el responsable de que no sea así es que se puso en vigencia este Código Procesal Penal que ya tiene 17 años y 2 meses y se cambió la dirección, se quitó al policía para ponerlo al fiscal. Hace como 5 años más o menos estuve en un seminario en la Universidad de Barcelona, me invitaron para hacer una exposición con Jordi Nieva Fenol, con la profesora, ahorita no me acuerdo el nombre, pero se acaba de jubilar, que es una penalista que dirigía
este tema que venía también a la Pontificia Universidad Católica, la profesora Corcoy, y entonces se me ocurrió decir, pues no, de la dirección de la investigación por parte del fiscal, y lo primero que hicieron fue preguntarme, y dime, ¿en qué porcentaje el fiscal realmente dirige la investigación? ¿Y en cuántas delega la policía? ¿No? Y esa fue una pregunta fulminante, ¿no? Y ese es el mismo problema que tenemos nosotros ahora. ¿En qué sentido? Hay que ser realistas, hay que hablar de las cosas que están pasando en nuestro país. Yo justamente en la mañana, profesora, a propósito de los comentarios y las críticas que usted hacía a la conformidad del proceso, pero creo que, no sé si se habrá referido al proceso abreviado, pero nosotros acá, en toda Latinoamérica, Centroamérica, lo que queremos es, en algunos casos, donde haya flagrancia delictiva, donde haya prueba evidente, juntar al juez, al fiscal, al defensor, a la policía, poner laboratorios y crear lo que se llama una unidad de flagrancia. Acá en el Poder Judicial hoy día se ha iniciado un congreso internacional que es hoy día, martes y miércoles, donde se ha traído a expertos de toda Latinoamérica, Centroamérica, porque la sociedad lo que quiere es una respuesta pronta. Obviamente quiere eficiencia, entre comillas quiere sangre, pero el problema es que el proceso penal a esa eficiencia debe dar una garantía. Tiene que encontrar un equilibrio. Nosotros hablamos de equilibrio con la garantía de gente que no le gusta, que es extremista, que se va a un lado a pura eficiencia y otros que se van a pura garantía. Pero la idea es que acá en el Perú hay que tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Entonces, en este tema, por ejemplo, que se habla acá, ¿se le preocupa mucho a usted el cambio de la elección o el cambio del juez por el fiscal? Claro, nosotros ya, como usted sabrá, este Código Procesal Penal peruano se hizo teniendo en cuenta 3 factores. El primer factor es uno común a toda Latinoamérica y Centroamérica, que es el Código Procesal Penal tipo para Iberoamérica de 1988, que lo hizo el maestro Julio Mayer, lo hizo Fernando de la Rúa, la profesora Ada Pellegrini Grinover, también estuvo Bernal Cuellar, el colombiano, ¿no? De ahí tomamos mucho, pero también tomamos mucho de ustedes, instituciones europeas continentales, un poco de España, un poco de Italia, precisamente este proceso se llama proceso inmediato, que tiene que ver con los casos de flagrancia. Nos tomamos de 2 procedimientos de Italia, el juicio rapidísimo y otro que en este momento no me estoy acordando, y solo tomamos un poquito de Chile, de Colombia y de Costa Rica. Y esas son las fuentes del Código Procesal Penal, pero sobre todo, acá en agosto del año 2000 se produjo el más grande caso que ha habido de crimen organizado contra 1.300 imputados que compite con el caso Manos Puliti en Italia, que fue el caso de los Brady Videos. Y entonces ahí hubieron 1.300 personas investigadas, los más altos cargos públicos, también poderosos empresarios, todos esos estuvieron investigados, y la cuestión es que este video se descubre en agosto del 2000, y el Código de Procedimientos Penales del 40 ya tenía 60 años, pero no servía ni para investigar y juzgar un caso común y corriente. Imagínense si iba a servir para investigar y juzgar el caso que había surgido. Tuvimos que hacer una reforma. Arrancamos, me acuerdo, el 21 de diciembre del 2000 con un par de leyes. La 27378 era la ley de colaboración eficaz, no sé cuál será su opinión al respecto, no sé, creo que en este libro no se dice mucho o nada de eso. Y después también con el tema de una ley 27.379, porque tiene que ver con, nunca hemos tenido una regulación, nunca habíamos tenido una regulación para diligencias preliminares. Entonces se elabora unas reglas para diligencias preliminares, pero solo para casos de crimen organizado. Así arrancamos. Y después reformamos 100 artículos de esos 400 que tenía el Código de Procedimientos Penales del 40 para poder lograr que se pueda investigar y juzgar este caso. Tuvimos un montón de incidencias, llevaron al Perú a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte, pero finalmente esto se asentó y en el 1 de julio del 2004 se publica el Código Procesal Penal peruano y tomó esos 100 artículos que reformaron al Código de Procedimientos Penales del 40 en el Código Procesal Penal que hasta ahora existe en el Perú. Esas han sido las 3 fuentes del Código del Perú. El problema, ¿cuál es? Acá usted escucha los medios de comunicación todos los días. Te recomiendo que no prenda la televisión, porque si prende la televisión me mandaron a tal, violaron a tal, pasó tal cosa, y entonces lo que va a ocurrir es que hay reclamo de justicia, hay reclamo de... No, que tenga cuidado por donde va, porque si no vaya a tener alguna dificultad y va a formar parte de la práctica también, ¿no? Y así va a profundizar más sus conocimientos de usted y de cómo ocurren esta clase de cosas. Y se lo digo porque a nosotros
a pesar de que hay un discurso en el sentido de que hay que combatir la corrupción, hay que luchar contra la criminalidad, el asunto es que además del tema, esto es valioso, nos puede ayudar para reflexionar qué cosas están bien o mal, pero a lo que voy es al tema real. ¿Cómo hacemos para que la justicia pueda funcionar? Y tiene que ver, desgraciadamente, con un tema de recursos económicos, de recursos logísticos, porque no se dotan las instituciones de la cantidad que corresponde. Acá no estamos en España, no estamos en Europa. Acá, no sé, el criterio de aceptación de la justicia creo que es alto, acá estamos en 23%, y cuando me refiero a la justicia, me refiero a todos, y no lo estoy excluyendo a los abogados, ¿no? Porque también hay críticas a jueces, fiscales, abogados, hay crítica al tema de los laboratorios. O sea, la idea es que tiene que haber una respuesta por parte de la herramienta procesal penal que tenemos, pero eso no va a ser así en la medida que haya no solamente un número suficiente de estos funcionarios, sino también que haya una buena selección, que haya capacitación, y en ese tema estamos trabajando, ¿no? Intensamente. Entonces, obviamente con la limitación que acabo de indicar. Sí, incluso hay un problema serio, que es el tema de las estadísticas, ¿no? Yo no sé si la profesora Fanny, que es fiscal, Raquel, que es muy estudiosa, de repente tiene cifras exactas de realmente cuántos casos, hablemos de delitos comunes, cuántos delitos comunes del 100% de investigaciones, cuántos dirige realmente la Fiscalía y cuántos tiene en sus manos la policía. Incluso el 80% tiene la policía, incluso al revés tiene la Fiscalía. Bueno, eso habrá que, como todo en la vida, todo tiene que verificarse, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque eso es una luz de paso, pero usted pues, no puede, se supone que usted es un gran ejemplo para eso. Lo que quisiéramos es que eso sea lo general, quisiéramos ver las estadísticas oficiales que hay. Sería interesante porque eso ayudaría mucho. Acá, el cambio fue radical, dejamos de ser instructores para pasar jueces, tenemos un sistema de audiencias previas, audiencias en el juicio oral, no tenemos funciones probatorias. En la investigación preparatoria trabajamos con lo que el fiscal nos traiga, trabajamos con el control de calidad del abogado defensor, 60%, si es que no es 80% de abogados son defensores públicos, se esfuerzan por hacer bien su trabajo, pero están sobrecargados de trabajo, no tienen mucho tiempo para conocer el caso, para ir a las diligencias preliminares, para ir a los actos de investigación, van a todas las audiencias, pero ¿qué hago con que vaya si no conoce exactamente el caso? Cosa diferente es en el caso de los defensores particulares, ¿no? Que también eso tiene que ver con el tema de la oferta y la demanda, ¿no? Y lo cual es bueno porque así hay un test de credibilidad y la información nos puede llegar mejor a los jueces para que podamos tomar mejores decisiones, ¿no? Obviamente también, seguramente, acá yo le contaba antes de la exposición, este tema de hay una influencia fuerte del tema del máster de razonamiento probatorio. Acá en la Corte Suprema de Justicia, en el área penal, es donde más se ha desarrollado la jurisprudencia vinculatoria, ¿no? La Corte Suprema, se juntan los jueces penales y establecen acuerdos penales de las salas penales que tienen carácter vinculatorio para los propios jueces de la Suprema, pero para los jueces también de las etapas anteriores, ¿no? Con el sueño siempre de igualdad, previsibilidad, uniformidad, ¿no? Y entonces, ahí vamos. Entonces, el asunto está en que existen muchos problemas. Este año, después del COVID, se está nuevamente volviendo al tema de los acuerdos penales, un tema procesal que seguramente a usted le puede interesar y que hay una crítica fuerte, es que el juez de la investigación preparatoria no solamente ve el tema que usted trabaja a medidas de coacción personal o reales, sino en la etapa intermedia controla el requerimiento de acusación del fiscal. Si cumple con los elementos de la teoría del delito, si cumple con la cantidad de indicios que justifiquen que el caso pase a juicio oral, estándar de prueba. Me estaba refiriendo al tema del estándar de prueba, que es el discurso de Jordi Ferrer, interesante todo. Y acá nosotros hemos sacado una sentencia plenaria casatoria 1-2017, que sobre la base de las reglas del Código Procesal Penal se refiere en forma general a esto. Pero la crítica, ¿cuál es? Los jueces del juicio oral nos dicen ¿saben qué? Lo que los fiscales acusan, el juez de la investigación preparatoria admite todo. No hay ningún control de calidad, de relevancia, o nosotros decimos en el código, conducencia, pertinencia, utilidad, y el problema es que el juez del juicio oral no puede dejar sin efecto eso. Y entonces es todo un problema porque muchas veces se hacen juicios orales con pruebas que no tienen nada que ver en el juicio oral, y justamente ese va a ser uno de los temas que se va a ver acá, y también qué hacemos con los requerimientos de sobreseguimiento. También termina toda la investigación preparatoria, el fiscal pide el archivo, y entonces, ¿qué es lo que los jueces pueden hacer
en ese momento para controlar la información y en qué casos exactamente debe ir el requerimiento de sobreseimiento, ¿no? Entonces, eso en cuanto, y el tema de la prueba, usted trabaja acá el tema de la prueba, usted dice, bueno, este tema de que se ha invertido el rol del juez civil al juez penal, ¿no? Usted dice, se ha invertido el rol del juez civil, utiliza un término, usted es bilingüe seguramente, el término, ¿cómo se dice? ¿Cómo es el término? El juez que domina el despacho, el juzgado, que maneja todas las cosas. Ahí está, doctora. Quería justamente que usted lo pronuncie para que corrobore su alto dominio del inglés. Como se habrá dado cuenta, a la jueza puedo hablar un poco de español. Entonces, el asunto está en que a usted le preocupa mucho, dice, bueno, el juez civil era juez director de debates, ahora le quitan las facultades, y el juez instructor ya no va a tener las facultades que debería tener. Bueno, acá, en el tema del juicio oral, la idea es que los jueces sean imparciales, solo al comienzo del juicio oral podrían emitir pruebas nuevas o pruebas que hayan sido rechazadas en etapa intermedia, que queden los argumentos, y después al final del juicio oral lo que podría ocurrir es que como prueba complementaria, prueba sobre prueba, o sea, para corroborar la autenticidad o fiabilidad de la prueba de la Fiscalía o de la Defensa puedan disponer la prueba de oficio. Pero el Código Procesal Penal, también el nuestro, se refiere, creo que es el artículo 385, a la prueba adicional. Entonces es ahí donde los fiscales o los abogados vuelven a plantear esta clase de situación y ya hay una jurisprudencia en la Corte Suprema en el sentido que si es indispensable que se tenga que hacer, en algunos casos se emite, y así estamos trabajando nosotros en el tema del juicio oral. Pero tenemos un problema, yo no sé cómo la verá usted, desde el tema de la epistemología, ¿no? Y estos cambios del concepto de inmediación, en el sentido que también de la psicología del testimonio como especialidad de la psicología ha establecido que no importa el tono de voz, no importa la expresión corporal, casi no importa la persona del testigo, lo que más importa es el contenido de la declaración, ¿no? El contenido de la declaración. Entonces yo no sé cómo usted está en esa línea de apreciación de las declaraciones personales, porque acá eso está entrando, pero acá no tenemos ningún psicólogo del testimonio, así que para empezar es un discurso solamente académico, pero a donde vamos es a lo siguiente, a que inicialmente se trata que al juicio oral físicamente vayan testigos, vayan peritos, pero si es materialmente imposible que el testigo vaya a juicio oral, porque puede ser que se haya muerto, puede ser que no se le ubique, no es como en España acá que tenemos los domicilios fáciles, o también puede ser que hayan sido coaccionados, y por lo tanto, si se ha prestado una declaración en investigación preparatoria, cumpliendo el procedimiento prescrito por la ley, entonces ¿qué cosa es lo que puede ocurrir? Que se pida la oralización de documentos en el juicio oral. Y eso es un problema serio, doctora, porque si hablamos de un caso común y corriente, pueden ser 3 o 4 documentos, pero vemos ahora que en los juicios orales, especialmente de casos complejos, se tienen que leer 200 documentos, 300 documentos, ni qué decir en caso de crimen organizado. Es terrible. Entonces, el juicio ya no parece oral, el juicio parece escrito, de lecturas, y entonces eso, ¿cómo va en España? ¿Cómo va con el Código de Enjuiciamiento Criminal de 1888 y sus reformas? ¿Y cómo va a ser? Existe inclusive un código del año 2023, incluso hace referencia a un anteproyecto, y no, de repente usted también ha participado, no lo sé, entonces porque termina un gobierno, se busca unos maestros, ellos hacen un proyecto, cambia de gobierno, entonces otro proyecto, el asunto es que entre los poderes de los políticos nunca aprueban los proyectos, y nosotros nos quedamos sin poder continuar aprendiendo de ustedes. Bueno, en el tema de la víctima, el Código Procesal Penal peruano establece que pueden apelar de los sobreseimientos, pueden apelar de las sentencias absolutorias, y ahí hay un tema, ¿no? O sea, acá el Código Procesal Penal señala que si el agraviado no se constituye en actor civil, entonces el fiscal persigue las dos cosas. Entonces el fiscal da prioridad al tema penal, no tiene fuerza, no tiene recursos para hacer pericias para el tema civil, y el actor civil, en la línea que usted conoce, se encarga de la persecución civil. Entonces el asunto es, ¿qué hacemos cuando hay un actor civil, o mejor dicho, cuando el agraviado no es actor civil y apela de la sentencia absolutoria? O sea, ¿qué es lo que puede ocurrir en la segunda instancia si está asignado a él el rol de la reparación de la persecución o de la satisfacción de la reparación civil, en todo caso, por la persecución que haría el fiscal porque no quiso constituirse en actor civil? Entonces,
La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió un caso, que es el caso Barrios Altos contra nuestro país, en el sentido que el derecho a la verdad que tiene la víctima, que habla también del derecho a la verdad. Miqueleta Rufo, no sé cómo está con Miqueleta Rufo, decía que de lo que se trata es de que haya una respuesta que sea lo más próximo a la verdad, y eso es lo que intentamos acá tratar de dar en los casos. Y claro, acá el tema del libro de Pruebas sin Convicción del año 2021 de Jordi Ferrer ha calado en una sentencia de la Corte Suprema, que es el caso de Lidia Espinosa, el caso de la libertad, el escuadrón de la muerte, donde se ha tomado el tercer criterio, ¿no? El tercer criterio, pero eso está en construcción, ahí ha quedado, y seguimos con el tema que es caso por caso, ¿no? Hay que ver en cada caso concreto quién probó sus hipótesis, quién no probó sus hipótesis, y entonces quisiera más bien pedirle el favor a usted de que en esos 15 minutos o más tiempo, si pudiéramos disfrutar, si el profesor Priori lo permite, podamos oírle algo al respecto, ¿no? Y después también se refiere usted a la declaración de la víctima, ¿no? Entonces acá, en la declaración de la víctima, desgraciadamente acá se cometen muchos delitos de violencia de género o personas vinculadas a la familia, pero muchos delitos. Eso precisamente es lo que en este proceso especial inmediato, que yo le digo de casos de flagrancia, es donde más producción hay, desgraciadamente, donde más se pueden archivar casos, porque las penas son bien altas, las penas son efectivas, hay la posibilidad de que haya conversión, y obviamente están las evidencias, está la mujer golpeada, está el examen médico legal y testigo, a veces hay hasta filmaciones, fotos, cosas. Entonces ese es otro tema también, ¿no?, que tiene que ver con cuál es la cantidad de información que se requiere. No sé si usted está a favor, de alguna manera, en algunos procesos abreviados. Ya hablaba Raquel, y yo también he visto que usted critica el tema de la conclusión anticipada del debate, la conformidad del acusado con la acusación, o si de todas maneras acepta que haya alguna fórmula de simplificación procesal, o el delito de bagatela, principio de oportunidad, acuerdo reparatorio. O sea, si en España las cosas permiten que se pueda perseguir todos los delitos por el principio de legalidad, o este tema del principio de oportunidad puede tener alguna oportunidad, también allá valga la redundancia, alguna posibilidad de que pueda haber un descargo de casos. Ya por mi edad he tenido la oportunidad de ir muchas veces a España, incluso estaba en la Corte Suprema del año 2021, 2022, una semana, haciendo toda una pasantía. He estado con los jueces de la Corte Suprema, he estado en el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, y también con los jueces de la Audiencia Nacional, y sí tienen sobrecarga procesal penal también. No en los términos de nosotros, pero también tienen sobrecarga procesal penal, también hay retardo, y bueno, lo dejaría ahí nada más porque creo que todos hemos venido para escucharla a usted. Todavía estoy dentro del tiempo, por si acaso, si alguno tiene alguna crítica, me faltan 43 segundos. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Bien, ahora ha sido la palabra a nuestra invitada, la profesora Teresa Armenta. Bueno, en primer lugar quiero agradecer de corazón a la PECUT. Primero por contar conmigo en tantísimas ocasiones, y luego por hacerme el honor de permitir la presentación. Lo del Mundial suena especialmente grandilocuente, pero es cierto. Este libro acaba de salir, no ha sido presentado en ningún sitio. Va a ser presentado en España en su momento y probablemente en algún otro lugar, pero esta es la presentación, comillas, mundial. Por supuesto, quiero agradecer a todas aquellas personas que, con una premura de tiempo realmente tremenda, han tenido que mirar. El profesor Neira me tenía asustada, porque no sabía si era una premiere de Garbi o un estudio anticipado que iba sacando, ¿no? Pero es que aquí dentro tiene más. Tremendo. Ya sabía yo que acabaría yendo, pero lo que pasa es que yo ahora le voy a decir de lo que yo he escrito. Luego intentaré contestar de lo que usted ha dicho, pero primero voy a hablar de lo que yo he escrito. Pero bueno, quería, por supuesto, agradecer a todas las personas, a los que me acompañan en la mesa, al profesor Priori, y evidentemente a todos los que están aquí, dándome la satisfacción de poder hablar de un trabajo que, como tantas veces se ha dicho, lo que quiere una persona cuando escribe, a lo máximo que aspira es a que se te lea.
con que se le lea ya es más que suficiente. Si además está de acuerdo, eso es un plus, pero no necesariamente tiene que ser el caso. Bien, yo voy a empezar por decir lo que he querido escribir. Y lo que he querido escribir, o lo que quiero reflejar en este libro, no es fruto de una única idea, sino que en realidad son tres partes. Un primer apartado, que es un libro previo que se llama Derivas del proceso, y que es donde se habla, entre otras cosas, del caso Odebrecht y de otros tantos temas de compliance y de otros temas de colaboración, del azuzado, etcétera, etcétera, pero eso está en este libro, no está en este. En este, que podría ser lo que yo, a mí en los términos, a mí de anglicismos no me gustan los anglicismos, entonces he descubierto que una manera muy española, muy castellana de decir spin-off es esqueje, y yo utilizo ahora la palabra esqueje. Este libro es un poco un esqueje de derivas, que se completará además en su momento con un tercero sobre lo que yo creo que es un tema que no podemos dejar de afrontar, que es el tema de la digitalización, inteligencia artificial y toda una serie de aspectos tecnológicos que están modificando la justicia. De manera que esto sería tres vértices o tres puntas de un mismo aspecto. ¿Qué quería yo señalar o qué quería yo destacar fundamentalmente en jueces, fiscales y víctimas? Pues fundamentalmente paradojas. La primera de ellas, lo que hacían los jueces en su momento en un proceso civil, que era ser un tertium inter pares, es decir, alguien que solo estaban sujetos dentro de su principio, en donde la oficialidad actuaba bien poco. Era lo que se situaba ante ellos a través del principio dispositivo, del principio de oportunidad. No podían participar nada en prueba, etcétera, etcétera, porque la disposición estaba en las partes y el juez solo disponía de la resolución en la medida de aquello que le aportaron las partes. Hoy en día está derivando hacia un case management, es decir, una idea de la eficiencia que hace que los jueces vayan más allá de lo que es su función de tercero absolutamente neutral e intervengan mucho, mucho en la gestión del proceso. Pero es una gestión que no se sabe muy bien si es exclusivamente de los aspectos procesales o entra ya en cuestiones que podrían ser de fondo. Yo qué sé, las class action, por ejemplo, es un ejemplo magnífico de hasta qué punto el juez está disponiendo de un método de acceso a la justicia, porque en definitiva una class action la define un juez, no las partes. Las partes la procuran, pero si el juez no entiende que eso es una class action, no. Las capacidades probatorias, pues las capacidades probatorias antes en un proceso civil estaban solo a disposición de las partes. Hoy en día existe cada día más aspectos en donde el juez puede decir que determinadas cuestiones tienen un cierto orden público procesal y permitir que se practiquen pruebas que de otra manera hubieran quedado solo estancias de par. Y si no, no hubiera podido para nada. Este juez civil, que está, por así decirlo, ampliando toda una serie de funciones, contrasta, por lo menos para mí, es una enorme paradoja, con un juez penal que en nombre de un acusatorio, que en muchas ocasiones está muy fundamentado, en otras yo creo que es un poco exagerado, o se exagera, se convierte en un absoluto garante de determinadas cuestiones como son la adopción de medidas cautelares, como son la limitación de derechos fundamentales y como son en los pocos casos en que se llega a juicio oral, porque ahora vamos a hablar un poquito de lo que se ha dicho aquí, en un
un mero espectador. Tan mero espectador que, por ejemplo, en determinados países el principio acusatorio hace que el juez no pueda poner de manifiesto si existe ningún tipo de error en la determinación de los hechos o en la calificación. Y tiene que pasar por una calificación errónea que lleva a la condena de alguien por una calificación que no corresponde, salvo que se lleguen a modulaciones específicas. Eso para mí es una paradoja y es un contraste tremendo. Claro que se dice que ese acusatorio debería ser un adversativo, y el adversativo es prácticamente un proceso dispositivo. Pero entonces, mi particular sugerencia es, bueno, pues entonces seamos claros y digamos que el proceso penal no es un proceso que se encamina a una búsqueda de la verdad. ¿Por qué? Porque la búsqueda de la verdad en el proceso civil no existe. ¿Por qué? Porque la verdad la determinan las partes y el principio dispositivo. Y en el caso de que ese proceso acusatorio, adversativo fuera así, estamos diciendo que estamos buscando la verdad, pero no es verdad. Lo cierto es que no es, sin entrar en las conformidades. Si entramos en las conformidades, que dicho sea de paso, desconozco aquí el tanto por ciento, pero en Estados Unidos está por encima del 90 y pico, en España está por encima del 70, y me imagino que en todas las partes irá cada vez a más, entre otras cosas porque es una tentación irresistible para todos, incluso para el inocente, porque existen varios estudios sobre por qué se conforman los inocentes. Pues porque tienen una solución inmediata, etcétera, etcétera. Claro, si mi pregunta o mi reflexión es, si hemos construido todo un proceso, si durante 200 años hemos avanzado en la búsqueda de un proceso con toda una serie de garantías, para al final llegar a soluciones que suponen que la base esencial del proceso es que yo renuncio a mis derechos porque la conformidad, desde el punto de vista del acusado, desde el punto de vista del fiscal, es una disposición que en realidad no es tal, porque el fiscal no dispone de ningún derecho, entonces porque no hay ningún derecho a imponer una pena. Existe un derecho a una obligación, en el caso del fiscal, a perseguir aquello que está tipificado, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se conceptúa eso desde el punto de vista del acusado? Desde el punto de vista del acusado, la única concepción, o por lo menos eso es lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es la renuncia al derecho. ¿Qué hace el acusado que negocia? ¿Qué hace el acusado que acuerda? Ejercitar su autonomía de voluntad. ¿En qué consiste esa autonomía? En renunciar al derecho al proceso, al derecho a la presunción de inocencia, al derecho al recurso, a toda una serie de cosas. Que eso sea criticable en sí mismo, a ver, todo es matizable. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha dicho, y algunos autores, que el Estado también tiene la facultad de encontrar sistemas de solución de los conflictos que puedan apartarse, digamos, de un estricto cumplimiento del principio de legalidad de la A a la Z. Completamente de acuerdo. Pero cuando vemos las estadísticas y la realidad es muy cerca en que el 80%, el 70%, más del 60 y pico, y la curva crece, uno empieza a pensar que realmente lo que está sucediendo es que, bueno, evidentemente para un fiscal llegar a un acuerdo, y no es una crítica, es que yo quiero que se entienda, porque generalmente al final se dice, no, es que se está criticando la conformidad. No, no se está criticando la conformidad. Lo que se está diciendo, o por lo menos lo que yo quiero decir, es que la conformidad puede ser una solución, pero entonces tengamos en cuenta que se acabó la búsqueda de la verdad, se acabó la igualdad ante la ley y se acabó toda una serie de cuestiones sobre las que hemos construido un edificio durante años. Porque los norteamericanos, que en esto son muy
iba a decir muy sinceros, no es que nosotros no lo seamos, pero son casi, no, son peores, son cínicos. Son cínicos porque yo he leído negro sobre blanco que el tema de los darkenings es un sistema que está perfectamente encuadrado dentro de esta misma idea del case management, que viene a decir algo así como: la justicia es un tema muy caro, la justicia es algo que hay que ganarse, la justicia es algo para pocos. Luego entonces encontremos un sistema en que muchos renuncien para que unos pocos disfruten. Y eso, a mí personalmente, me deja absolutamente desangelada, porque si esta es la conclusión a la que hemos llegado, pues realmente es una conclusión muy pobre. O sea, hemos avanzado muy poco. Eso quiere decir, y ahora le respondo a alguno de los papelitos, que no haya, no de ninguna manera, pero eso quiere decir que, por ejemplo, el tema de lo que nosotros llamamos juicios rápidos, que son el tema de flagrancia, en el que, casualidades de la vida, yo participé en la comisión de codificación cuando regulamos los juicios rápidos, es evidente que si nosotros, ¿para qué existe una instrucción? Para encontrar todas aquellas cuestiones que en un tema de flagrancia se dan por dadas. Por lo tanto, que se pueda cerrar inmediatamente el juicio, evidentemente, ¿quién lo va a criticar? No sería yo, en absoluto. Nosotros tenemos juicios en la guardia. O sea, directamente, la persona sale directamente, ahora sí, con un límite de pena. ¿Por qué? Pues porque, primero, porque la flagrancia tampoco es tan sencilla, y luego, porque, según qué temas, aunque sean flagrantes, implican una necesidad de una mayor profundización. Ahora, que existen sistemas mediante, yo qué sé, una discrecionalidad limitada, conforme, pero desde mi perspectiva sería más sencillo si esto no merece una respuesta tecnológica grande, despenalizo. ¿Por qué someter a la tensión al proceso? Desde mi punto de vista, someter a la idea ante el justiciable de que este caso lo voy a perseguir y este no. Y no decir, bueno, pues si determinadas conductas son poco reprochables, pues lo dejamos en el ámbito sancionador administrativo o lo despenalizamos. Pero incluso si me dice, yo qué sé, delitos con pena de hasta 1 año o 2 años, que exista un cierto margen de discrecionalidad. Ahora bien, si existe discrecionalidad, tiene que existir un cierto control y una cierta revisión. Y claro que la Fiscalía necesita instrumentos. Pero entonces, mi pregunta aquí no es nunca si la Fiscalía debe instruir o no. Yo aquí quiero, profesor Neira, decirle que yo nunca he dado una batalla. A mí me sigue pareciendo que da igual que instruya el juez que el fiscal. Que lo importante es que quien instruya no juzgue. Eso es lo importante. No el nombre que me ponga. Ahora bien, lo que digo es que si instruye el fiscal, las mismas dudas que recaen sobre el juez de instrucción pueden recaer sobre la Fiscalía. Porque si la Fiscalía investiga, dirige la investigación y luego es la única que tiene el poder de disposición para acusar, existen algunas dudas también. Ya sé que el fiscal es el defensor de la legalidad, pero el fiscal es una entidad y luego están los fiscales A, B, C, D, E, F. Y yo parto siempre, pero no respecto a la Fiscalía, sino respecto a los jueces, respecto a casi todos, de lo que se llama una sana desconfianza institucional. Yo creo en el equilibrio de poderes, no en que alguien está investido de algo que le va a hacer perfecto simplemente porque tiene un dinero. Y luego, la víctima. Yo me parece completamente paradójico
que a la víctima, en nombre de ese proceso adversativo, se la parte y se le diga, tú no puedes ser parte, te protegemos, te llamamos, te decimos que testimonies, que lo cuidamos, te indemnizamos, lo que tú quieras. Pero la acción solo monopolio del Ministerio. Es, digamos, más eficiente desde ese punto de vista, pero tiene una capacidad de retorsión muy grande. En España, por ejemplo, en menores, eso se hizo, se le quitó y sin embargo se tuvo que devolver. Colombia tiene un auténtico problema con la exclusión de la víctima. Es decir, yo no creo que la víctima tenga solo un afán dignitativo. Y si no lo tiene, a mí me parece que no es malo que exista una cierta capacidad de control sobre el ejercicio del monopolio en el ejercicio de la acción penal. Y entonces añado además, si esa víctima a la que decimos no puede ser parte llega a la justicia restaurativa y se le dice que es quien tiene que tener la iniciativa, que es quien tiene que hacerse cargo de que las personas se resocialicen, etcétera, etcétera, mi pregunta es, pues entonces la víctima, ¿hay que eliminarla o hay que convertirla en la gran protagonista? Esa es mi idea. Mi idea son las paradojas desde una perspectiva un poco más alejada, que no española necesariamente. Yo utilizo la ley de enjuiciamiento criminal entre otros muchos ejemplos, tanto norteamericanos como de Europa, como de otros países. La justicia restaurativa en España no está muy desarrollada. Pero el tema es la paradoja. El tema es decir, estamos hablando de lo que usted decía, el testimonio de la víctima. El testimonio de la víctima es un tema importantísimo que ha hecho de banderín de enganche en toda la materia de prueba preconstituida. Toda la prueba preconstituida se ha desarrollado fundamentalmente por la necesidad de esas personas que pueden morirse, de las personas que pueden viajar, de esas personas o de una serie de determinados delitos en que lo que es la fuente probatoria hay que destruirla. No te vas a quedar con el alijo, con todo lo que eso supone. Y no digamos en lo que ya no quiero meterme ahora, que sería todo el tema de cibercriminalidad, etcétera, etcétera, que ya nos lleva a otra dimensión que yo no he querido afrontar aquí. Y luego una última pequeña apelación. Esto no es solo proceso penal. Esto es proceso civil y proceso penal, excepto en la víctima. La víctima sí. Pero la Fiscalía, esta es otra de mis grandes reivindicaciones, la Fiscalía no solo es el órgano acusador, es el órgano defensor de la sociedad. Y parece que eso se olvida. Y yo, por ejemplo, en materia de personas necesitadas de apoyo, se llamaban antes incapaces, que entiendo que no es la mejor de las denominaciones, ni las leyes que están aprobadas, sino personas necesitadas de apoyo, discapacidad en diferentes tal. Esto, la intervención del fiscal es importantísima. Acciones colectivas, es muy importante la intervención del fiscal, etcétera, etcétera. Es decir, yo no he querido solo poner de manifiesto que el fiscal sea el director de la investigación, es un tema discutible. Que no es discutible eso, lo que es discutible es el fiscal. Lo que yo discuto es que si no se modifican el sistema organizativo del fiscal y no le concede la suficiente autonomía, se está creando un poder omnívoro. Porque si tú le das al fiscal el ejercicio en exclusiva de la acusación, le quitas a la víctima, le quitas a cualquier otro acusador y encima le das la dirección de la instrucción, le estás dando directamente que se cumpla o no el Código Penal. Porque todos sabemos que si no hay proceso, no hay imposición de pena. Entonces, ese fiscal tiene que estar sometido, no digo una independencia, porque no tiene que ser un juez, pero sí a una autonomía. Y a una autonomía muy responsable. Esto es lo que yo quería decir.
me encantaría que alguien del público que dijera algo, si hay algo que decir. Claro, nadie lo ha podido mirar. Sí. No, a mí se les puede decir a ellos, sobre todo al profesor Neira, que se lo ha estudiado muy a fondo. Muchas gracias. Gracias a todos y todas por las intervenciones. Gracias a usted, profesora, por venir aquí. Yo tengo dos cosas muy puntuales y en realidad quisiera saber su opinión en todo caso. Una tiene que ver con el tema de la verdad y otra tiene que ver con el tema de lo que mencionó sobre este modelo de juez instructor fiscal, que en realidad no importaba mucho, sino... yo creo que el tema de la verdad, y usted fue categórica, ¿no?, cuando mencionó que no tenía una importancia en el proceso civil. Yo le confieso que me hizo un poco de... O sea, yo pienso de que tal vez si lo vemos desde una perspectiva, desde otra perspectiva, podríamos llegar a, de repente, conclusiones diversas. Por ejemplo, si nosotros diferenciamos que de la verdad como un objetivo institucional de la prueba en el proceso, frente a eventualmente las actitudes que puedan tener los sujetos en el proceso. Por supuesto, que un abogado quiera buscar la verdad es algo cuestionable, sí, quiere ganar el caso. Pero otra cosa es de que la regulación de la prueba, o sea, concretamente el derecho probatorio, sí, institucionalmente está dirigida hacia la verdad. Ya no digo del razonamiento probatorio, ¿no?, que es, inclusive hay reglas también respecto del razonamiento probatorio que me parecería, independientemente de si estamos en un proceso civil o penal, que apuntan claramente a la verdad, como por ejemplo reglas de valoración de la prueba, cuando dice que es libre valoración de la prueba, la pregunta sería, bueno, pues cuando valora la prueba, ¿tiene un compromiso con la verdad? Sí, no. Se debe seguir, por ejemplo, por las reglas científicas, de lógica, etc. El razonamiento probatorio debe estar estructurado a una adecuada contrastación dentro de lo posible entre las pruebas y las hipótesis, etc. Entonces, yo diría de que más allá del proceso civil o penal, tenemos reglas en nuestro sistema, y además institucionalmente colocadas, ¿no?, de que sí que lleva un poco a entender de que sí que importa. Claro, más allá de que sea el fin del proceso, eso se puede discutir. Pero que hay una importancia, me parece de que sí la habría. Más aún si es que nosotros vemos, por ejemplo, de que hay una incidencia diversa de la verdad a lo largo de los momentos de la actividad probatoria. Por ejemplo, en el ofrecimiento de pruebas hay plazos para presentar pruebas. Si se pasa el plazo, pues una pena. Hay un control de los poderes probatorios del juez, pero, insisto, en el tema de la valoración probatoria tengo la impresión de que el compromiso con la verdad debe ser completo, total, teniendo en cuenta al menos el sistema de valoración que creo yo aceptable. Eso es lo primero, no sé qué opinas sobre esto. Y lo segundo es, me hizo un poco de ruido el hecho de que el modelo del juez instructor, el fiscal instructor, sea, digamos, no sea muy relevante. Claro, sin duda estamos de acuerdo en que debiera haber una diferencia entre el juez que instruye o el juez que participa en la instrucción con el juez que acusa. No obstante, si es que estamos frente al modelo del juez instructor, y esto siempre me da vueltas en la cabeza de confieso, si estamos en un modelo del juez instructor en donde el juez recaba prueba, y si es que en las partes, el investigado, por ejemplo, no tiene un reclamo, piensa de que se han afectado sus derechos o que se han afectado sus garantías, el mismo juez resuelve, entonces tengo la impresión de que la imparcialidad es nula en esa investigación. Es nula. O sea, es un estándar bajísimo, porque en realidad quien está haciendo de recaudador de las pruebas también es el que decide. Entonces, eso me parece un poco raro, porque creo yo que la garantía de la imparcialidad no solo está garantizada en el juzgamiento, sino también y sobre todo en el contexto de la investigación. En todo caso, estaríamos dispuestos a aceptar de que la imparcialidad sea tan bajita en la instrucción. Eso no me acuerdo. Gracias. Dos cosas. En cuanto a la primera pregunta, a ver, si yo lo he entendido bien, no estamos hablando de razonamiento probatorio, como quiera denominarle, lo que estamos hablando es de disponibilidad de los derechos. Si yo, por la razón que sea, no decido pedir el total de un crédito que tengo frente a una persona y por lo tanto no aporto los documentos suficientes
o no llamo al testigo, o no pido al banco los suficientes elementos que ponen de relieve que se me debe X, o si yo no quiero desahuciar a alguien que es arrendador en un piso mío, etcétera, etcétera. No hay regla de razonamiento probatorio que valga para que el órgano judicial pueda absolver o condenar. Lo tendrá que hacer conforme a qué, conforme a lo que la persona ha aportado al proceso, conforme a ese principio dispositivo. Yo dispongo de mis derechos civiles, aporto los medios probatorios que quiero y puedo o sé, también ahí el abogado tiene una responsabilidad, y el juez a lo que está obligado, conforme a las reglas de valoración, que salvo que se trate de documentos públicos o de otros, escasísimos son pruebas de libre valoración, lo que tiene que hacer es, conforme a la aplicación de las reglas de la carga de la prueba, si yo he sustentado el hecho constitutivo, le daré la razón al demandante. Si yo, demandado, no he aportado el recibo conforme he pagado, no hay regla de razonamiento probatorio que valga para que ese juez absuelva, porque si yo no he presentado el recibo, no hay hecho extintivo. Y eso es a lo que me refiero. El juez ahí no tiene que buscar la verdad. Lo que tiene que buscar es el hecho conforme a las cargas que se definen en el proceso civil de lo que aportan las partes. ¿Por qué? Porque las partes disponen de sus derechos. Hablar del principio de oportunidad, por ejemplo, en el derecho civil, es un absurdo, porque todo es principio de oportunidad. No sé si me explico. Eso no se puede trasladar sin más al proceso penal. ¿Por qué? Porque no hay un derecho dispositivo, porque nadie dispone del derecho penal, porque no existe como tal, y porque la función, el juego del principio de oficialidad dentro de un proceso penal es diferente, porque ahí sí que la instrucción se basa fundamentalmente en qué, en determinar un sujeto y en determinar la existencia de unos hechos. Y si eso está suficientemente fundado, y añadamos quizás fundado en elementos probatorios que no puedan ser luego considerados ilícitos, determinarán que se abra el proceso penal. Y si no, no será así. Pero yo me refiero al tema de la verdad en el sentido de proceso civil y proceso penal en este sentido. Es decir, no hay ninguna regla, por lo menos no la había hasta ahora. Ahora empiezan a existir cuestiones de orden público probatorio en donde el órgano judicial, por ejemplo, cláusulas abusivas en materia de derecho a la competencia o de materia de consumidores. Esas normas pueden ser aportadas de oficio por el juez. Contra la regla general, el juez no puede incorporar pruebas, solo lo pueden hacer las partes. Sin embargo, cuando existen cláusulas abusivas en un contrato, por lo menos en Europa, el Tribunal Europeo de Luxemburgo, es decir, el Tribunal de la Unión Europea, ha determinado que existen, o ha resuelto, que determinados elementos como estos, en materia de competencia, pueden ser apreciados de oficio. Pero esto no es porque se busque la verdad, sino porque se quiere proteger el derecho de los consumidores, más allá de la libre disposición sobre su propio derecho. No sé si le he contestado a lo que usted me señalaba. Y había una segunda cuestión que ahora, la verdad es que se me ha olvidado. El tema del estándar de imparcialidad en el modelo de... A ver, yo estándar es un término que prefiero no utilizar. Yo creo que tenemos el término de reglas. Tenemos reglas probatorias.
no necesitamos el estándar, que es un anglicismo, perdónenme, pero vamos, esto es una opción personal. Yo creo que se puede utilizar perfectamente reglas de valoración. La imparcialidad yo creo que debe ser no pequeña, sino tendencialmente inmensa. Pero precisamente por eso, yo no digo que dé lo mismo que instruya un juez que instruya un fiscal. Lo que sí que digo es que no es inquisitorio o no atentaría para nada o convertiría un proceso en inquisitorio que un juez instruyera, siempre y cuando luego no tuviera absolutamente nada que ver con la conducta. Ahora bien, se visualiza mucho mejor esa imparcialidad si instruye un fiscal. Bien, perfecto. Primer problema. Alemania lo tiene desde hace tiempo. La policía quiere instruir, porque dice, si un fiscal, que no es un órgano independiente, que no tiene el organigrama institucional de un juez, puede dirigir la instrucción, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Esto es lo que se dice. Y tienen ahí sus discusiones. Esto es lo que sucede en Brasil, si yo no recuerdo mal. Y existe en otros países. Y eso es algo que ya sí que es un salto cualitativo muy grande. Pero vamos a la imparcialidad. El tema importante ahí es la imparcialidad. El tema es, ese fiscal que instruye, que puede hacerlo perfectísimamente, no puede ser un fiscal que dependa absolutamente del gobierno, o que sea una longa mano del gobierno, porque entonces tenemos un conflicto de poderes, porque entonces estamos otra vez en el origen de por qué surgió el instituto del Ministerio Fiscal, precisamente para alejar el hecho de que quien instruye y quien acusa, es decir, que la diferencia radical, y ahí sí que la imparcialidad tiene que ser clarísima, tiene que darse en la instrucción, en el juicio y en el juicio de acusación. Mi recriminación o mi duda, más que recriminación es mi gran duda, es ¿qué ocurre con el juicio de acusación? Porque si el fiscal es el único que dirige la investigación, si no tenemos a la víctima actuando, si el fiscal es el único que acusa y no se puede controlar para nada ese juicio de acusación, entonces estamos creando un poder enorme. Y esas dudas, es decir, sería muy legítimo pensar que el fiscal, no la fiscalía, el fiscal X, porque yo aquí siempre quiero que se diferencie, el fiscal X no actúa solo buscando aquello que puede llevar a la condena o a la absolución, sino que puede llevar a la condena. ¿Por qué? Porque no hay un elemento de contraste. Esa imparcialidad se puede poner en duda, ¿no? Se puede poner en duda. Yo no digo que haya que ponerla en duda, pero se puede poner en duda. Esa es mi apreciación, vamos. Sí. Muchas gracias. Profesora, me gustó mucho tanto las ponencias cuanto los comentarios y también los temas. Me parecen que son temas de una gran profundidad teórica y es una suerte poderlos discutir más allá de las diferencias entre jurisdicciones, pero yendo al fondo, me parecen que todos plantean cuestiones realmente de fondo sobre nuestra materia y lo que más nos gusta. Así que tengo varias cosas, lamentablemente no las he escrito, así que quizás me la voy olvidando, diciendo un poco en desorden, pero quisiera hacer un comentario y una genuina pregunta. El comentario va en la dirección que creo que estamos de acuerdo sobre un punto, o sea, una crítica, o como usted ha dicho, de repente ser sincero sobre el rol de los medios alternativos en el derecho penal. No, yo también estoy muy crítico de eso. En Italia existe hace casi 40 años el patteggiamento, ¿no? Que el nombre oficial es aplicación de la pena sobre el acuerdo de las partes, lo que ya nos dice cuál es la función de aplicar una pena.
gracias al acuerdo de las partes, lo que me parece un contrasentido. ¿Por qué? Porque sí que opino que el proceso penal tiene que buscar la verdad, o mejor dicho, no tanto buscar la verdad, cuanto buscar la verdad de la proposición acusatoria, que es algo diferente, ¿no? Porque hay que probar, más allá de la duda razonable, que la afirmación del fiscal es verdadera. No hay que buscar lo que pasó tanto, sino si la afirmación es verdadera. Bueno, entonces es una crítica a la que se denomina la verdad negociada, lo que nuevamente es un oxímoron. No hay verdad negociada, no se negocia la verdad. O existe o no existe, se descubre, no se negocia. Todo eso pasó mucho, se toma por sentado, de repente hay mucha retórica que trata de decir, trata de compaginar los elementos, trata de salvar un poco la cuestión, pero la verdad es que es algo que epistemológicamente no tiene sentido y entonces tiene que ser rechazado, ¿no? Son medios antiepistémicos, se dice, no buscan encontrar la verdad, buscan simplemente ahorrar tiempo, ahorrar recursos y por esta razón tienen mi contrariedad. Yo hago algo que de repente usted no esté tan de acuerdo, que extiendo esa crítica al proceso civil. Porque sí, igual pienso que el proceso civil tiene que averiguar la verdad. Lo veo como un valor extremadamente importante. Ahora, en el debate con Renzo, me he dado cuenta de repente, no digo de una confusión, sino más bien de una superposición de conceptos. El hecho que la tutela jurisdiccional sea disponible en el derecho privado no significa que la prueba sea disponible. O sea, los alemanes han separado la disponibilidad del derecho desde la disponibilidad de la prueba. El derecho es disponible, es cierto. Yo estoy libre si entrar o no entrar en esta puerta. Pero una vez que entro, ya no estoy más libre de cómo se maneja el proceso. Y el proceso, en mi opinión, tiene que tender a averiguar lo que pasó para la aplicación del derecho. Y aquí me parece que hay un debate inmenso que nos vamos a resolver esta noche sobre las funciones del proceso. Si yo bien entiendo, lamentablemente no tengo el libro, me habría gustado leerlo, revisar el índice al menos, cierto, acá. No es resolver un conflicto. Para mí es aplicar el derecho, que es algo diferente, porque aplicar, como decía Michele Tarufo, el derecho justamente, no solo correctamente, justamente el derecho, lo que implica averiguar justamente lo que pasó y interpretar justamente el derecho. O sea, hay una interpretación también justa del derecho. No solo resolver el conflicto. Por ende, yo extiendo en muchos trabajos míos una crítica a los medios alternativos en el proceso civil también. Yo estoy bastante en contra a esta privatización, que es la mediación obligatoria, la conciliación obligatoria previa, todo lo que implica, de nuevo, una obligación o un fuerte empuje, porque nunca se dice es obligatorio hasta qué punto. Bueno, te empujo mucho. Hay que ir a la mediación, probar, intentar seriamente, contradicciones, luego si no quiere, no quiere. Pero este empuje por parte del ordenamiento hacia una negociación me parece malo. ¿Por qué? Porque le veo un gran valor al proceso civil también. Un valor de averiguación de la verdad, de aplicar el derecho y por entonces de transformar la sociedad. Yo sé que estas cosas son bastante controvertidas, Renzo no está de acuerdo en nada con eso, pero yo le veo este rol institucional dirigido a la aplicación justa del derecho, tal y como la ley lo ha previsto, del proceso civil. Este es un pequeño comentario, no sé si es relevante o va en la justa dirección. El segundo, me parece súper interesante el rol de la víctima. Yo dicto teoría del conflicto en la Católica. Bueno, cuando me encuentro hablando del conflicto penal, no solo hay un conflicto civil, hay un conflicto penal. Es cierto que el proceso penal, como usted ha dicho, no tutela derechos, es cierto. Pero se puede decir que atrás hay un conflicto. El conflicto es entre qué parte. Entre la sociedad y el culpable, el supuesto culpable, o entre la víctima y el supuesto culpable. Porque para mí son dos conflictos totalmente distintos. Y de repente estoy equivocado, pero no deberían superponerse estos conflictos. Y entonces, ¿por qué el rol de la víctima sí? ¿Por qué? ¿Qué quiere la víctima? Le damos un rol para qué pretensión, para proteger cuál pretensión de ella. La pretensión de ver el acusado punido.
yo no estaría tan cierto que tiene esta pretensión la víctima. De ver la satisfacción de ver a alguien en la cárcel, no tiene esta. Eso debería quedar en las manos solo de la Fiscalía. La pretensión castigatoria, la pretensión punitiva. La víctima, un rol de soporte, como usted ha dicho, de ayuda, tal, no diciendo un poco que tiene este rol, debería ser más activo. ¿Pero a qué fines? Ese es el punto. Y es un punto que toda la investigación sobre la justicia negociada, la justicia reparativa, para mí no ha resuelto. Cuando hablamos de reparar, ¿qué está queriendo la víctima? La víctima quiere reparación. Bueno, por eso hay reparación monetaria, otras formas. ¿No? Se habla de pedir excusas, un arrepentimiento, una demostración de haberse equivocado. Pero no sé hasta qué punto la víctima tiene el derecho tiene que proteger esta protección de la víctima. No sé usted qué rol, entiende dar un rol mayor a la víctima, pero ¿para qué? ¿Para qué está queriendo la víctima en el proceso? ¿Cuál es su pretensión? ¿Cuál es su deseo? Esa es mi pregunta, genuina. Muchas gracias. Yendo por orden, en materia civil, el tema nos llevaría a una discusión amplísima, porque el tema va mucho más allá. El tema no es solo si el juez dispone o no dispone, sino de si existe un juez que aplica la ley o un juez que crea la ley. Y esto yo creo que excede por completo los términos de lo que estamos hablando aquí. Yo no creo en el juez justiciero. Yo creo en el juez que aplica la ley y que está sometido a la ley. De la misma manera que no creo que sea bueno que se cree el derecho, por lo que mencionaba usted antes, por acuerdos no jurisdiccionales en la sede casacional. Yo creo que esa no es la fuente. Ahí estamos rozando la división de poderes. Estamos creando un derecho que no nace del órgano legislativo, sino que nace directamente del órgano jurisdiccional o de los jueces puestos de acuerdo en determinada manera. Cosa diferente es que dentro del recurso de casación exista la posibilidad de que en determinados aspectos puntuales que surgen, lo que sea a raíz, por ejemplo, del coronavirus, surgieron aspectos que no se habían tratado, que no estaban suficientemente regulados, cláusulas solo en materia de protección de consumidores, y se ha tenido que crear acuerdos para solucionar aspectos muy específicos. Pero hasta ahí llega esa facultad. A partir de ahí es el legislador el que debe hacerlo. Y no me vale el argumento de que el legislador no legisla, yo, órgano supremo de la judicatura, tengo que llegar donde no llega el legislador, porque por la misma razón el Ejecutivo puede decir, el legislador no acusa, pues yo legislo a base de sistemas que no son directamente los previstos constitucionalmente. Pero no sería el tema. Ya digo, es el tema, yo creo que usted lo que está refiriéndose es a la teoría de Tarufo sobre la relación jurídico-procesal y toda la función del proceso, más allá cuya idea me parece muy buena, pero con muchos riesgos, porque nos lleva a un juez que va más allá de lo que le están pidiendo a las partes. Y yo creo que el proceso debe dar justicia, pero sobre todo debe dar tutela, por lo menos tal y como se contempla en la Constitución, al menos la española. Si se pone en marcha el aparato judicial, si se pone en marcha el proceso, es porque alguien solicita una tutela. Y la función del proceso es otorgar esa tutela. Y esa es la parte más esencial. No crear una justicia, porque eso ya sí que va más allá del juez en concreto. La justicia es algo que hay que crear en la sociedad, en muy diferentes aspectos. Hacer del juez el responsable de crear la justicia me parece que es extralimitarnos. El juez lo que tiene que hacer, por lo menos desde mi punto de vista, en materia civil, en materia penal, con
mutatis mutandis, que es mucho mutatis mutandis, pero bueno, es aplicar la ley a la tutela solicitada y en la medida en que esa tutela se pide de una determinada manera. Y si no se pide correctamente, el juez, aunque crea que la resolución no es la perfecta, no puede ir más allá. Porque por el mismo motivo que el juez A, en ese caso, va más allá, el juez B va menos allá. ¿Y qué tenemos? Una justicia al dictado, una justicia del ponente, una justicia de cada juez. Y eso es lo más alejado, desde mi punto de vista, de lo que tiene que ser la justicia, que es un sistema igualitario para todos. Eso en cuanto a lo primero. Y lo segundo... El rol de la víctima, ¿qué queremos? Uy, ¿Qué ocultamos? ¿Por qué? a ver, yo sí que creo... A ver, pongámoslo en negativo. El tema es que a la víctima se la ha expulsado desde hace unos años de ser parte en nombre de qué? En nombre de un modelo adversativo, que no es el nuestro, por otra parte, que nos lo han, bueno, que se lo han impuesto, porque nosotros tenemos un estatuto de la víctima y está blindada la participación de la víctima como parte. Y lo que yo niego es que esa víctima, y creo que usted lo ha mencionado, que esa víctima tenga un afán vindicativo. No tiene un afán vindicativo, lo que tiene es un afán de que yo recuerdo casos horrorosos de estos, de violencia de género, o de pederastia, de estos casos que realmente, que las víctimas, cuando declaran, dicen, no, yo no quiero que esta persona vaya a la cárcel, lo que quiero es que no vuelva a pasar. Justicia preventiva, derecho, función preventiva de la pena. Es decir, prevención general. Y ese es el rol por el cual yo creo que la víctima debe ser parte, para poder contribuir, pero no solo porque esté obligada a testificar o porque tenga que aportar medios o tal, sino porque en el caso X, en que por lo que sea esa acción no se sostiene, la víctima lo pueda sostener. Porque no tiene sentido que se le dé a la víctima la facultad, como existen muchos derechos, desde luego en el español, en participar en la ejecución de la pena, y sin embargo no se le dé ninguna función dentro del propio proceso. ¿Por qué? Hay que consultar a la víctima sobre si se le debe aplicar una suspensión condicional de la pena y no se le da, sin embargo, ninguna función dentro del proceso. Y puestos a lo peor, voy a hacer de abogado del diablo, voy a ponerles a ustedes la gran cuestión. Cuando la víctima es también acusador, el abusado tiene dos acusaciones frente a las que defenderse. Falso. Tiene una, la que dice el Código Penal. Se defiende frente a eso. Y si me dicen, es que sí, pero es que el fiscal lo hace mal y la víctima ayuda, o viceversa. ¿Qué más acusatorio hay que eso? Es decir, ¿qué estamos diciendo al final? No es, o sea, lo último es el afán vindicativo. Desde mi punto de vista. Y ese es el rol. Y eso coincidiría con el tema de justicia restaurativa. Lo que ocurre es que ahí yo estoy un poco con Roxin, con el que yo estudié hace mucho tiempo, y que decía que le parecía muy bien lo de la justicia restaurativa, pero que él entendía que a la víctima, que primero la excluías, hacerle después sostener, por así decir, el sistema en que es ella la que tiene que llevar a cabo la función redentiva de la pena, es cuando menos irónico. Y yo coincido completamente con eso, con ese tema. No sé si... Bien, muchísimas gracias, profesora Teresa Armenta, no solamente por presentar el libro, por permitirnos esta mesa de conversación, sino también por absolver todas esas preguntas del público. Muchísimas gracias con todos por estar y nada, un fuerte aplauso nuevamente.